Buenas noches a todos, bienvenidos a la sección de tópicos selectos en insuficiencia cardíaca que organiza el capítulo de la insuficiencia cardíaca y trasplante de la Sociedad Colombiana de Cardiología. El día de hoy vamos a hablar de hipertensión pulmonar en la mujer, una entidad olvidada y subdiagnosticada. Tengo el honor de presentar a la doctora Adriana Torres, quien es médico internista y cardióloga de la Universidad del Bosque, quien es líder de cardiología y de la clínica de falla cardíaca de la clínica Cobos, y aparte de eso es la coordinadora de la recertificación que se está llevando con la Sociedad Colombiana de Cardiología. Por favor, escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que al final se van a responder. Bienvenida, doctora Adriana. Muchas gracias, Isabel Cristina, y muchas gracias a todos los que nos acompañan en la noche de hoy. Sé que han estado muy conectados en el Congreso Europeo de Cardiología, así es que de verdad sí, qué bueno que nos estén acompañando en este webinar del capítulo de falla cardíaca. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio y pues realmente con Isabel Cristina preparamos una charla en la cual vamos a tratar de estar interactuando y pues nos gustaría muchísimo igualmente que ustedes nos hagan sus preguntas a medida que se va desarrollando el webinar y con eso vamos también como hablando los temas. Hemos centrado en la presentación en varios temas a tratar que a medida que los vayamos desarrollando, pues ustedes los vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas que de pronto nos hacemos en hipertensión pulmonar en la mujer. Primero que todo, vamos a recordar la definición hemodinámica de la hipertensión pulmonar. Como ustedes saben, en el 2018 se realizó la Conferencia Mundial de Hipertensión Pulmonar en Niza, en donde se redefinieron un poco esta parte hemodinámica de la hipertensión pulmonar, donde los niveles que estaban para cateterismo derecho de presión pulmonar media en 25 se redujeron a 20, que ha sido algo controversial, pero es muy probable que en las próximas guías que salen el año entrante haya un cambio a este respecto del diagnóstico. Recordemos que la hipertensión pulmonar se diagnostica solamente con cateterismo cardíaco. No podemos, tenemos una sospecha diagnóstica con el ecocardiograma, pero realmente la confirmación tanto del diagnóstico como de la clasificación hemodinámica no la podemos hacer si no hacemos un cateterismo derecho y un cateterismo derecho que tenga los datos que necesitamos que nos arrojen. Entonces, recuerden que el cateterismo derecho, bueno, la idea es llegar a través de la vena cava superior, atravesar la aurícula derecha, el ventrículo derecho y llegar hasta la arteria pulmonar para acuñar allí el catéter y poder hacer el diagnóstico adecuado. Recordemos que la hipertensión pulmonar, que antes llamábamos primaria, que es la precapilar, se caracteriza por tener una presión de cuña normal, es decir, que el circuito izquierdo está íntegro y no ha tenido ningún daño que se transmita hacia el circuito pulmonar o hacia el lado derecho. Como diagnóstico, ¿qué tenemos? Que la presión pulmonar sea mayor de 20 milímetros de mercurio, que la cuña sea menor de 15 y que el cálculo de las resistencias vasculares pulmonares sea mayor de 3 unidades Wood. De la misma forma, como les decía, si yo tengo un aumento de las presiones del circuito izquierdo que se transmitan a través de las venas y las arterias y la arteria pulmonar, pues voy a tener aumento de la presión venosa, de la aurícula izquierda, la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, estas presiones que se transmiten hacia el lado derecho van a tener como característica principal no solamente la presión pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio, sino que la cuña va a estar elevada, es su principal característica, y las resistencias pulmonares van a estar disminuidas. ¿Por qué? Porque no ha habido todavía un remodelado completamente de las vasos pulmonares. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar combinada, es decir, que tengo combinación entre la pre y la post capilar, entonces aquí, ¿qué mediciones tengo? Tengo la presión media pulmonar por encima de 20
la cuña por encima de 15, que eso es lo que me da la característica de combinada, y adicionalmente tengo remodelado de los vasos pulmonares con unidades, con presiones vasculares o resistencias vasculares pulmonares mayor de 3 unidades UTR. Siempre que tengamos una sospecha diagnóstica de un paciente, una mujer o un hombre cualquiera, con hipertensión pulmonar, tenemos que hacer una muy buena historia clínica. Además de que la disnea es el síntoma principal de la hipertensión pulmonar y la astenia, que a veces ese es un síntoma inespecífico, debemos de hacer averiguaciones o hacer una anamnesis en donde se pueda diagnosticar también enfermedades del colágeno, enfermedades como el VIH, antecedentes familiares, y ahí es donde viene el ecocardiograma para la evaluación de probabilidad. Si la probabilidad del ecocardiograma es baja, pues seguramente vamos a tener que descartarla. Si la presión pulmonar por el ecocardiograma es menor de 50 milímetros de mercurio, si no hay compromiso del ventrículo derecho, si no hay aumento de la aurícula derecha, si no hay trastornos a nivel de la válvula tricúspide, pues seguramente no va a ser tan sugestivo de una hipertensión pulmonar y voy a tener que buscar otras causas de esa disnea. Pero si el ecocardiograma es de alta probabilidad, se debe considerar como primera medida. Segundo, después del ecocardiograma, considerar si descarto enfermedad izquierda, debo descartar como tercera medida enfermedad tromboembólica crónica. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es parte del algoritmo nuevo que muy probablemente también se va a publicar y que se publicó después del consenso de NISA del 2018. Como algo común en todos los algoritmos de diagnóstico está que si uno diagnostica la hipertensión pulmonar y este paciente está sintomático, debemos de referir a un centro con experiencia en hipertensión pulmonar. Esto es muy importante porque además de que hay demoras en el diagnóstico, muchas veces tenemos demoras en el tratamiento, y estos grupos multidisciplinarios permiten que los tratamientos y los diagnósticos no se retrasen, se hagan de una forma adecuada y se realice un seguimiento estructurado, que es lo que necesitan estas pacientes a largo plazo. Y esta es la clasificación hemodinámica. El grupo 1, que como sabemos es la hipertensión pulmonar idiopática, la secundaria medicamentos. Aquí está el listado de medicamentos que definitivamente producen o posiblemente producen hipertensión pulmonar. La secundaria a la infección por VIH, la secundaria a enfermedades o cardiopatías congénitas, y la de los neonatos. Dentro de esta definición es muy importante reconocer también que cuando se hace el cateterismo derecho debemos de tener en cuenta que sí hay vasorreactividad, y esta es la única que se beneficia de test de vasorreactividad porque es la que va a tener tal vez respuesta a calcio antagonistas. El resto de las hipertensiones pulmonares se manejan de una forma diferente, o si esta no es vasorreactiva, que como determinamos si es vasorreactiva, si hay una reducción de más de 10 milímetros de mercurio en la presión pulmonar media, o si hay una reducción absoluta de la presión pulmonar media por debajo de 40 milímetros de mercurio. La del grupo 2, que es la secundaria a falla cardíaca, que puede ser con fracción de eyección preservada o reducida, a valvulopatías o a condiciones cardiovasculares que hagan que se aumenten las presiones del ventrículo izquierdo y que transmitan esas presiones, como hablábamos, al circuito derecho. La del grupo 3, que es debida a enfermedades propiamente pulmonares o a hipoxia. La del grupo 4, que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y no solamente esta, sino también algunas obstrucciones arteriales que están producidas propiamente dentro de la arteria, como cáncer, como sarcoma, tumores benignos, tumores malignos, las arteritis, las estenosis congénitas pulmonares y la hidatidosis. Y la del grupo 5, en donde yo tengo una hipertensión pulmonar, en donde no logro realmente clasificarla en ninguno de los 4 grupos previos que mencioné, o que tiene mecanismos multifactoriales. Bueno, doctora Adriana, pero
¿La hipertensión pulmonar será más común en las mujeres que los hombres? ¿Habrá algún influjo hormonal en eso? Bueno, entonces vamos a pasar un poquito a la epidemiología y pues efectivamente, Isabel Cristina, y todos los que nos acompañan, la hipertensión pulmonar es mucho más común en mujeres que en hombres. Todos los registros grandes a nivel mundial, el de la cohorte del Instituto Nacional de Salud, demostró que las mujeres tenían 1.8 veces más probabilidades de verse afectadas por hipertensión pulmonar que los hombres. En el REVIL, que es un registro muy importante también de hipertensión pulmonar, la relación es de 3.6 a 1. En el registro francés es de 2 a 1. Y en el registro Compera se observó que más o menos la proporción era de 2.3 a 1 en los pacientes jóvenes, que vamos a ver que son las hipertensiones pulmonares del grupo 1 y las primarias, y cuando son más mayores, que es hipertensión pulmonar de grupo 2 o de otros grupos, se analiza que es más o menos, se iguala un poco esta relación entre mujeres y hombres. Bueno, y de los tipos de hipertensión pulmonar que ya revisamos, ¿cuál es el más común en nuestras mujeres? Bien, entonces, más o menos la carga global de hipertensión pulmonar, como ustedes ven en este artículo que está publicado en Lancet en 2016, la mayoría de las etiologías de la hipertensión pulmonar es grupo 2. Ustedes ven que es la mitad de los pacientes, exceptuando África, en donde África hay una carga de enfermedad por VIH muy importante, pero de resto tenemos que las principales causas son o cardíacas o pulmonares, que es la de color azulito, y tenemos una minoría que son las enfermedades, propiamente la hipertensión pulmonar del grupo 1. Y la que es más común en las mujeres definitivamente es la idiopática o del grupo 1, y hay algunas, las que le siguen serían la que es secundaria enfermedad del tejido conectivo, la del VIH también es importante. Entonces la gran mayoría de las mujeres tienen hipertensión pulmonar del grupo 1, seguidas por enfermedades del tejido conectivo, que como ustedes saben también son mucho más prevalentes en la mujer, y que adicionalmente, por ejemplo, las mujeres que sufren de esclerosis sistémica tienen hasta 8 veces más probabilidad de desarrollar hipertensión pulmonar que los hombres. Bueno, y siguiendo con esto, que es toda la epidemiología, ¿a qué edad es más frecuente la hipertensión pulmonar en las mujeres? Pues como vemos, como es una enfermedad que es, digamos, tiene características genéticas y que tiene características que están relacionadas con enfermedades del colágeno o con cardiopatías congénitas, pues desafortunadamente vemos que la edad de las mujeres afectadas son mujeres jóvenes. En el registro del Instituto Nacional de Salud, que ya lo había mencionado, la edad promedio es de 36 más menos 15 años y solamente el 9% de los pacientes tenían más de 60 años. En el registro francés, 52 más menos 15 años, y solamente el 25% mostraba que eran mayores de 60 años, y en el REVEAL una edad promedio de 53 más menos 14 años, es decir, además de que es de mujeres jóvenes. Bueno, pero sabemos que todas las enfermedades cardiovasculares en las mujeres tienen un influjo hormonal. ¿Existe alguna relación entre las hormonas y la hipertensión pulmonar en las mujeres? Pues sí, definitivamente sí hay una relación de las hormonas y la hipertensión pulmonar. Sabemos que los estrógenos pues afectan el sistema cardiopulmonar a través de sus receptores, el receptor de estrógenos alfa y el receptor de estrógenos beta. Son dos receptores que tienen funciones completamente diferentes. El alfa tiene propiedades que son pro-proliferativas y que se asocian a una disminución de la expresión de la BMPR2, que es una proteína que es de la morfogénesis ósea y está relacionada con la hipertensión pulmonar del grupo 1 o lo que llamamos hipertensión arterial pulmonar. Y los receptores beta tienen propiedades más contrarias, o sea, son propiedades antifibróticas, antiinflamatorias, vasodilatadoras, que actúan también a nivel del ventrículo derecho como antihipertrofia y también en los pulmones. Entonces, la sobreexpresión de los receptores alfa, que tiene una expresión genética, también puede llevar
como mayor incidencia de hipertensión arterial pulmonar. Adicionalmente, los hombres tienen una protección que es la testosterona, que actúa como vasodilatador pulmonar y que nivela y atenúa la vasoconstricción hipóxica. Entonces, sí tiene que ver, y les quiero mostrar a continuación un estudio realizado en China en 311 mujeres con hipertensión pulmonar a quienes les midieron varias hormonas. Les midieron estrógeno, les midieron testosterona, les midieron folículo estimulante, progesterona, y de forma muy interesante no se vieron diferencias sino solamente con 2 hormonas. Las mujeres que tenían mayores niveles de hormona folículo estimulante se morían más, que tenían hipertensión pulmonar del grupo 1 y tenían mayores niveles de hormona folículo estimulante, pero aquellas que tenían mayores niveles de progesterona sobrevivían más. Entonces aquí también la progesterona, ustedes saben que es vasodilatadora y tiene acción sobre el músculo liso, por lo tanto es protectora para las pacientes con hipertensión pulmonar. Bueno, ¿y qué pasaría si una mujer que tiene hipertensión pulmonar queda embarazada? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es que si una mujer que ya está diagnosticada con hipertensión pulmonar expresa su deseo de embarazo, esto es parte del tratamiento inicial. Siempre una mujer que esté en edad fértil y que tenga hipertensión arterial pulmonar o hipertensión del grupo 1 o cualquier tipo de cardiopatía que pueda llevar a hipertensión pulmonar, debe sí o sí estar en un grupo multidisciplinario y ser evaluada por el ginecobstetra para que haga una consejería acerca de su planificación y de sus embarazos. Recordemos que la mujer embarazada, la mujer con hipertensión arterial pulmonar que queda embarazada, en el embarazo se dan unos cambios hemodinámicos muy importantes, de aumento de los volúmenes, de disminución de las resistencias vasculares, de aumento del gasto cardíaco, que suceden sobre todo durante el primer trimestre, en donde hay un influjo estrogénico muy importante. Por lo tanto, es muy peligroso, sobre todo los 3 primeros meses del embarazo, porque además de todo este influjo hormonal y el aumento del volumen sanguíneo que se da durante estos primeros 3 meses del embarazo, puede llevar a descompensaciones de la falla cardíaca o a falla cardíaca esencialmente, a hipotensión, hipoxemia y arritmias. Adicionalmente, en el estado más tardío del embarazo, el aumento del útero grávido, la disminución de los volúmenes pulmonares me puede llevar a hipoxia, a acidosis, y durante el trabajo de parto, el dolor, el estímulo simpático que puede producir el trabajo de parto y el parto como tal, y los cambios en la volemia me pueden llevar también a falla cardíaca. Adicionalmente, recordemos que el embarazo puede tener un efecto protrombótico en las mujeres con hipertensión pulmonar, y la embolia pulmonar es una complicación que nos puede llevar igualmente a falla cardíaca derecha o a muerte. Este es el registro europeo de mujeres embarazadas con enfermedades cardiovasculares. Y es un registro muy bonito, tiene más de 3.000 mujeres, ha habido varias publicaciones del registro, pero esta gráfica es muy explicativa acerca de la mortalidad que tienen las mujeres con hipertensión arterial pulmonar que se embarazan. Esta mortalidad puede subir hasta por encima del 40% dependiendo del registro que se tenga, y si la mujer está con signos de falla cardíaca, su clase funcional está por encima de 2, si hay afectación del ventrículo izquierdo, o si está anticoagulada, como suelen estarlo muchas de las mujeres que tienen hipertensión arterial pulmonar, la mortalidad es muchísimo mayor. Y estas son las principales desenlaces materno-fetales que están descritos en el ROPAC, en el registro, en donde se observa que con la hipertensión pulmonar idiopática o del grupo 1 hay bastantes complicaciones, tanto de mortalidad materna durante las primeras semanas del embarazo, durante el posparto, los 6 primeros meses del posparto, desarrollo de falla cardíaca, mortalidad materna tardía después de 24 semanas del posparto y bajo peso al nacer. Entonces, son muchos los desenlaces, tanto maternos como fetales, de las mujeres, sobre todo que tienen hipertensión pulmonar del grupo 1.
Bueno, y sabemos que las mujeres en casi todos los estudios clínicos cardiovasculares están subrepresentadas, pero ¿cuál es la participación de las mujeres en los estudios clínicos de hipertensión pulmonar? ¿Será igual que en los de otros estudios clínicos? Pues mira, de forma muy interesante y como vimos en la prevalencia de la enfermedad, siendo las mujeres las más afectadas, este es un estudio publicado en febrero en Circulation donde se analizan históricamente los estudios cardiovasculares y pues definitivamente los únicos en donde tenemos una representación adecuada es en los de hipertensión pulmonar. Y acá vemos en el tiempo, a medida que pasa el tiempo, como también la hipertensión pulmonar ha sido digamos, de las enfermedades cardiovasculares de la mujer más estudiadas, como la peor estudiada es la insuficiencia cardíaca, que está aquí en verde en la última línea, ha ido aumentando desde el 2015, pero pues definitivamente nuestra participación en los estudios clínicos de hipertensión pulmonar es altísima debido a que la prevalencia en la mujer es muchísimo más alta. Bueno, y ya sabiendo todo esto, ¿cuál es el tratamiento actual de hipertensión pulmonar? Y realmente si existe alguna diferencia en el manejo de la hipertensión pulmonar en las mujeres en comparación con los hombres. Bueno, pues debido precisamente a esta alta prevalencia, ustedes van a ver ahorita en los estudios que les voy a mostrar que la gran mayoría de la representación de las pacientes están en mujeres, en los estudios clínicos, para recordar simplemente que tenemos como 3 vías de tratamiento para la hipertensión pulmonar. La primera vía, que es la vía de la endotelina, ustedes saben que la endotelina es un vasoconstrictor potente, por lo tanto, los inhibidores o los antagonistas de los receptores de endotelina, como el ambrisentan, el bosentan y el macitentan, es una de las vías, constituyen una de las vías. El bosentan, que es solamente inhibidor de los receptores tipo 1, y ambrisentan y macitentan son inhibidores duales. Por la vía de la L-arginina y del óxido nítrico, tenemos 2 grupos de medicamentos en donde están los estimulantes de la guanidulato ciclasa que hacen que se produzca o se aumente los niveles de óxido nítrico, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 que inhiben la degradación, ¿no?, del óxido nítrico. Y por la vía de las prostaciclinas y del ácido araquidónico, tenemos pues los prostanoides propiamente, que tenemos prostanoides inhalados como el iloprost y el treprostinil, tenemos prostanoides parenterales, que son tanto endovenosos como el epoprostenol y el treprostinil, y subcutáneos como el treprostinil, y pues algo importante y novedoso que es finalmente tenemos por la vía de las prostaciclinas el Celexipac, que viene siendo estudiado desde hace aproximadamente unos 7 años, en donde es un análogo o agonista de los receptores de prostaciclinas, y lo que hace pues es aumentar igualmente sus niveles. Y es oral, ¿no? Es lo importante que es un agente oral, que los prostaglandinos tienen este problema de los inhaladores muy seguidos en horario, o de el uso siempre de vías venosas o vías subcutáneas para este tipo de tratamiento. Y esto nos lleva también, lo que tú preguntabas ahorita, es la evolución también de las terapias. Antes del 2013, en la era de la caminata de 6 minutos, en donde el punto más duro de evaluación para los medicamentos era ese, y las resistencias vasculares y la clase funcional de la OMS, aquí están todos los estudios que se hicieron con monoterapia desde el 98, después en combinaciones secuenciales, y lo que actualmente se está hablando es que debemos inicialmente ver si el paciente es de riesgo y empezar con tratamientos combinados. Eso lo han dicho desde el 2013 los estudios de manejos combinados, el CRIFON, el AMBITION, que nos han mostrado que los desenlaces son mucho mejores si uno empieza con varias vías de tratamiento que con una sola.
exceptuando los pacientes de muy bajo riesgo o las pacientes de muy bajo riesgo. Bueno, y ahora con lo que acabas de decir, entonces, ¿cómo hago yo para evaluar el riesgo de mi paciente y definir la terapia que le voy a dar? Bien, entonces hay varias formas. El Reveal hizo una escala de riesgo, pero realmente a mí me parece que la escala de riesgo más clara es la de las guías europeas, en donde hay una especie de semáforo, lo llamamos semáforo, en donde el semáforo en verde pues es de bajo riesgo y el riesgo que lo determina, la mortalidad estimada a un año. Si todos los parámetros están en verde, pues estamos ante una mortalidad menor del 5% y prácticamente la monoterapia queda relegada para estos pacientes. Los de riesgo intermedio, que tienen una mortalidad a un año entre 5 al 10%, y los de alto riesgo, que tienen una mortalidad de más del 10% a un año. ¿En dónde qué debo de evaluar? Pues primero, que la paciente no tenga signos de falla cardíaca, que la progresión de los síntomas no se dé, o sea, lenta. El síncope es, como ustedes saben, un síntoma de mal pronóstico y si la paciente se presenta con síncope, ya yo sé que esto es de alto riesgo y no puedo empezar con tratamientos de monoterapia y debo pensar, de hecho, en prostaciclinas de una vez para el inicio del tratamiento. La clase funcional por encima de 3, las caminatas de 6 minutos que estén bajas, de riesgo intermedio entre 165 y 440 o de alto riesgo por debajo de 165. Los consumos de oxígeno también afectados, disminuidos. El BNP o el NT-proBNP elevados. La ecocardiografía con signos de crecimiento de la aurícula derecha o con derrame pericárdico, y la hemodinámica en donde se vea que ya el gasto cardíaco empieza a afectarse y que la saturación venosa empieza a bajar, son los signos de mal pronóstico. Todo este semáforo se traslada a que en todos los registros importantes vemos cómo la mortalidad es diametralmente mayor cuando el paciente pasa a riesgo intermedio o cuando el paciente pasa a ser de alto riesgo. Y es por eso que las próximas guías muy probablemente van a estar encaminadas hacia este algoritmo de tratamiento en donde lo primero que vamos a ver es que si la paciente no tiene un test de vasorreactividad y no es candidata a calcioantagonistas, debemos de medir inmediatamente el riesgo y si ese riesgo es bajo o intermedio, yo debo de considerar si definitivamente es bajo, yo puedo empezar con monoterapia, pero si el riesgo es intermedio o tiene alguna de las características que ustedes van a ver que es de progresión rápida, se debe iniciar con combinación inicialmente. Si es de alto riesgo, siempre se debe iniciar con combinación que incluya una prostaciclina y de inmediato avisar a nuestro centro de referencia para trasplante de pulmón. Esa paciente que tiene prostaciclinas parentelares debe ser conocida por un grupo de trasplante pulmonar. Y definitivamente los seguimientos pues deben hacerse cada 3 a 6 meses. Si la paciente continúa en bajo riesgo, se siguen haciendo los seguimientos con la misma medicación que se puede titular. Y si en algún momento cambia en el semáforo a amarillo o cambia en el semáforo a rojo, debo de pasar inmediatamente a una combinación triple y hacer los seguimientos pertinentes y también, pues lógicamente, presentarla a un grupo de trasplante pulmonar. Y esto viene soportado por los estudios, como les mencionaba, de la era antes de la caminata y post caminata, en donde ya empezamos a ver puntos duros como la mortalidad y la morbilidad. El primero de ellos es macitentan, publicado en el 2013, en donde se evalúa, como ustedes ven aquí, 75% mujeres, 63% con inhibidores de la fosfodiesterasa 5, y pues vemos cómo definitivamente tanto el macitentan a dosis de 3 miligramos como de 10 miligramos hace una diferencia muy importante tanto en la morbilidad como en la mortalidad de las pacientes
con hipertensión pulmonar. Posteriormente, lo que avala las combinaciones es este uso, que es este estudio que avala el uso de ambrisentan más tadalafilo, el Ambition, igualmente en pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1, en donde se demuestra que tanto la combinación contra la monoterapia o la combinación contra una sola terapia, que puede ser el ambrisentan solo o el tadalafilo solo, es muchísimo mejor el inicio de combinaciones en pacientes de riesgo intermedio y de riesgo alto, que fueron los que se estudiaron en ese estudio Ambition. Pero no solamente llega hasta acá a la orientación del riesgo, porque los estudios han evolucionado no solamente hacia estar orientados al riesgo, sino a parar la enfermedad, a tratar de evitar la progresión de la enfermedad. Y aquí viene un estudio que fue presentado ahorita en el Congreso Europeo de Cardiología hace 3 días. Bueno, aquí les muestro pues todas las combinaciones que hay, que tienen un aval que no es de estudios aleatorizados, excepto algunos, en donde se ha demostrado la mejoría de la clase funcional, se ha mostrado la mejoría de los parámetros hemodinámicos, pero ahora la pregunta es, bueno, ¿debería yo iniciar con triple terapia? Y esta es respuesta de este primer estudio que se hace con Selexipac. El Selexipac ya estaba previamente estudiado en el estudio Gryphon, que fue publicado en el 2015, en donde Selexipac, que es el análogo de la prostaciclina, de los receptores de prostaglandinas, oral contra placebo, demostró una reducción de eventos compuestos que eran el empeoramiento de la hipertensión pulmonar y la mortalidad. Y pues como les digo, es un medicamento que le abre una puerta a esta vía que solamente la teníamos o por vía inhalada o por vía parenteral. Este es el estudio Tritón, presentado por Nazareno Gallier el 29 de agosto, en donde se hizo una aleatorización de pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1 a macitentan tadalafilo más Selexipac versus macitentan tadalafilo más placebo, en donde se hacía una evaluación a la semana 26 de resistencias vasculares pulmonares y caminata de 6 minutos, pero el estudio observacional se prolongaba sobre el tiempo para evaluar la progresión de enfermedad. Las características de estos dos grupos: 75% mujeres. Desafortunadamente todavía vemos que el tiempo del inicio de síntomas al diagnóstico sigue siendo muy largo. Bueno, ha ido mejorando, ya estamos en 24 meses, pero antes era de 5 años. Bueno, en nuestro país realmente el promedio de diagnóstico está más o menos a 2.53 años después del inicio de síntomas. La gran mayoría con hipertensión pulmonar del grupo 1 o idiopática. La segunda causa era enfermedades del tejido conectivo y pues como ustedes pueden ver, eran pacientes que estaban en clase funcional en su mayoría 3-4, es decir, riesgo intermedio y riesgo alto. ¿Qué pasó con el estudio? A la semana 26 no hubo cambios en las resistencias vasculares pulmonares, en la semana 26 del tratamiento triple, ni en la caminata de 6 minutos, como ustedes lo ven acá, no hubo ninguna diferencia, pero en el seguimiento a largo plazo, al mes 30, se empiezan a separar las curvas en cuanto a la reducción del riesgo de desarrollo o de evolución de la enfermedad de la hipertensión pulmonar. Desafortunadamente no alcanza a ser significativo, pero se observa una tendencia a que definitivamente sí, la triple terapia inicial en pacientes de riesgo intermedio y alto podría ser una opción, y podría ser una opción también para el Selexipac como una prostaciclina que no es parenteral. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con los otros grupos? Por ejemplo, con el grupo 2 de cardiopatía izquierda o con el grupo 4 de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Qué pasa con estos grupos? ¿Cómo debemos tratarlos? Estos grupos son importantes. ¿En qué sentido? Si nosotros analizamos el grupo 2, que es la hipertensión pulmonar secundaria cardiopatía izquierda,
La gran mayoría de las pacientes o de los pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección preservada son mujeres. Y de esas mujeres, aproximadamente el 30% llegan a desarrollar hipertensión pulmonar. Entonces, realmente esta entidad es muy importante no solamente porque es un reto en el diagnóstico, en el sentido que muchas veces estas personas se presentan con cateterismos derechos que no son muy claros y que cuando tenemos claramente una fracción de eyección disminuida o una valvulopatía, pues uno puede hacer el diagnóstico mucho más fácil, pero si la paciente se presenta con falla cardíaca con fracción de eyección preservada y el riesgo es intermedio y yo no veo realmente anormalidades del ventrículo derecho en el ecocardiograma ni en el electro, pues ahí yo quedo con la duda. Entonces, yo creo que el reto más grande de la hipertensión pulmonar del grupo 2 en las mujeres es cómo hago el diagnóstico. Y aquí paso a el cateterismo derecho. Entonces, el cateterismo derecho eh, creo yo que es la herramienta de diagnóstico, pero aquí se presenta otro problema adicional que no solamente es si no tengo la alta probabilidad y bueno, la llevo a cateterismo y resulta que la cuña, porque si la cuña está más alta de 15, pues ya yo confirmo que es una falla cardíaca muy probablemente con fracción de eyección preservada y que eso es lo que me está aumentando las presiones del lado derecho a sí mismo. Pero si yo tengo esas cuñas que están allí como en el área intermedia, pues si está por debajo de 13, ya hice el diagnóstico de una hipertensión pulmonar del grupo 1, muy seguramente, o bueno, del grupo 4, pero si está intermedia y yo tengo una probabilidad intermedia igualmente de tener falla cardíaca con fracción de eyección preservada, definitivamente a mí me toca hacer un test de provocación. Y esos test de provocación, pues, aquí en Colombia, no sé, ahorita alguna de las personas que están como asistentes me podrían decir si hay alguien que está haciendo test con ejercicio o se debería de hacer para desenmascarar una hipertensión pulmonar eh, primaria o secundaria, un test de reto con volumen que podría desenmascarar esa falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces creo yo que el grupo 2 lo más importante, lo más remarcable en la mujer es cómo hacer el diagnóstico y que definitivamente pues si tenemos dudas tenemos que llevarla a un cateterismo derecho y si sigue habiendo dudas pues ese cateterismo derecho tiene que ir acompañado de un test que me produzca o en ejercicio un aumento de las presiones del lado izquierdo o un test de volumen para poder desenmascarar esa hipertensión pulmonar. Para grupo 2 de los tratamientos específicos, no solamente estamos estudiando para FEBI preservada con los estudios tradicionales o ISGLT2 o ARNIS, no, también los medicamentos específicos para hipertensión pulmonar se vienen estudiando, el macitentan, el riociguat, el treprostinil, el tadalafilo, son estudios que están en curso y que pues nos irán diciendo, desafortunadamente hasta el momento no hay ninguno que nos deje así como esperanza para estas pacientes que tienen falla cardíaca con FEBI preservada asociada a hipertensión pulmonar. Y en cuanto al grupo 4, realmente el grupo 4 está dividido, no es tan alta la prevalencia en las mujeres, 50 y 50% mujeres y hombres. Recordar que si ustedes diagnostican a través de la gammagrafía pulmonar o de la angiotax, se diagnostica una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, pues la paciente tiene que estar anticoagulada, tiene que estar evaluada por el grupo de expertos. ¿Por qué? Porque esta es una patología que es operable. La tromboendarterectomía es el tratamiento de elección para este tipo de pacientes, es el tratamiento que uno debe de encaminarse a que se haga y si definitivamente evaluada por uno o por dos grupos expertos, esta paciente no es operable, pues ahí sí ya pasamos a evaluar un tratamiento específico para esta patología en nuestro país. Con los estudios CHEST 1 y CHEST 2, pues sabemos que riociguat
es el tratamiento como de elección para este grupo de pacientes del grupo 4, pero también hay otros estudios como el MERIT con Bosentan y el MERIT con Macitentan que también demostraron mejoría en la caminata de 6 minutos y reducciones de las resistencias vasculares pulmonares. Y te dejo a ti, Isabel Cristina, con las preguntas, con las conclusiones y, bueno, lógicamente con las personas participantes que nos hagan sus preguntas. Bueno, después de esta excelente conferencia, entonces vamos a hablar de las conclusiones. Si quieres, mueve ahí la diapositiva. Entonces, la hipertensión pulmonar, aunque es una enfermedad rara, es muy prevalente en las mujeres. Siempre ha sido subdiagnosticada y está obviamente subtratada. Entonces, hay que tener buen ojo clínico e identificar la hipertensión pulmonar en nuestras mujeres. También sabemos que el influjo hormonal tiene una relación con el riesgo y la progresión de la enfermedad y que el manejo de la enfermedad debe basarse pues, en la escala de riesgo que ya vimos, ¿sí? Uno puede tener un riesgo bajo, intermedio o alto. Si nosotros encontramos un paciente con hipertensión pulmonar intermedio o alto, digamos que la estrategia de tratamiento que nosotros escojamos, la idea es que nosotros lleguemos a que el paciente tenga un riesgo bajo. Siempre el paciente debe terminar en riesgo bajo. La tendencia es el inicio de la doble terapia para pacientes en riesgo bajo e intermedio, y en pacientes con riesgo alto posiblemente vamos a tener que intensificar las terapias y vamos a utilizar otros medicamentos como antagonistas de la prostaciclina. Y el inicio de la triple terapia, al parecer, pues demora la progresión de la hipertensión pulmonar. Bueno, muchas gracias por tus conclusiones y bien, esta diapositiva final es para invitarlos al Simposio Regional de Insuficiencia Cardíaca de Armenia. Pueden ingresar igualmente a la página web de la sociedad para ver el programa y para, bueno, para acompañar al capítulo de falla cardíaca también en este evento. Voy a dejar de compartir la pantalla para pasar a las preguntas. Bueno, aquí veo varias preguntas. Entonces, son preguntas que algunas ya se han resuelto, pero hay dudas. Por ejemplo, preguntan por lo que hablamos al principio sobre la clasificación de hipertensión arterial pulmonar y la presión arterial pulmonar media, que ahorita el corte está en 20, que si nosotros utilizamos el corte de 20, y pues la respuesta es sí, si utilizamos el corte de 20. Preguntan que si hay alguna diferencia entre hipertensión pulmonar e hipertensión arterial pulmonar. Bueno, sí hay una diferencia. Recordemos que la hipertensión arterial pulmonar es exclusivamente la del grupo 1, en donde yo tengo, pues lógicamente la cuña está baja y ya sé que cuando yo hablo de hipertensión arterial pulmonar, yo ya sé que hay remodelación vascular de las vasos pulmonares, entonces es un concepto completamente diferente. La hipertensión pulmonar solita, que pregunta la doctora Sánchez, es aquella hipertensión pulmonar que se puede desarrollar secundaria a cualquiera de las patologías que vimos, la del grupo 2, la del grupo 3, la del grupo 4, la del grupo 5. Bueno, aquí la doctora Ibáñez nos pregunta que qué tan buena es la correlación de las presiones pulmonares estimadas por eco versus por cateterismo derecho. En términos generales es muy buena. Tenemos un estudio publicado acá ya creo que van a ser 7 años del grupo, creo que es de la cardioinfantil, en donde se hizo una correlación del ecocardiograma y las presiones pulmonares de pacientes que iban a estudio pretrasplante y es muy buena. Creo yo que cuando se hace en un mismo centro con experiencia, no debe haber dudas. A veces hay dudas cuando tenemos ecos que nos llegan de otros sitios o de sitios que no tienen mucha experiencia, pero en términos generales es muy buena la correlación de la presión pulmonar sistólica del eco con las realizadas en cateterismo. Bueno, aquí hay una pregunta pues que la voy a modificar un poco y es, por ejemplo, si nosotros tenemos una mujer que tiene hipertensión pulmonar, nosotros, ¿qué tipo de anticonceptivos debemos administrarle a esos pacientes?
Es muy buena pregunta porque realmente muchas de las mujeres en vez de asistir al ginecólogo terminan preguntándole a su cardiólogo acerca de todo lo que deben y no deben utilizar y bueno, y está muy bien. Recordemos que las mujeres con hipertensión pulmonar, con hipertensión arterial pulmonar, o sea, grupo uno debería de aconsejarles no embarazarse, realmente. Hay estudios más recientes en donde mujeres de bajo riesgo, muy bien controladas, que están con prostaciclinas parenterales y sildenafil en combinación, porque no pueden estar con ambrisentan ni bosentan, o sea, todos esos medicamentos no se pueden utilizar durante el embarazo, eventualmente podrían llevar un embarazo si no hay forma de convencerlas, podrían eventualmente llevar un embarazo con todos los riesgos que esto conlleva y que los deben conocer. Pero si esta mujer se embarazó y, bueno, tuvo su hijo, tiene inmediatamente que empezar a planificar. La planificación debe ser idealmente con dispositivos intrauterinos que estén recubiertos de progestágenos. No se deben utilizar anticonceptivos que tengan estrógenos, ya ustedes vieron el riesgo de los estrógenos, entonces no se deben utilizar e idealmente deberían de tener un pomerón, operarse. Bueno, aquí hay una pregunta y es ¿qué opinamos sobre el uso de sildenafil en pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 2? Es muy buena pregunta porque, por ejemplo, los pacientes jóvenes que tienen falla cardíaca y que son candidatos a trasplante de corazón realmente no tienen muchas opciones terapéuticas. Entonces, en los grupos de trasplante de corazón se utiliza sildenafil eventualmente para bajar las presiones pulmonares de estos pacientes que van a un trasplante o para mantener las presiones pulmonares mientras llegan al trasplante, porque como ustedes saben, la hipertensión pulmonar que no es vasorreactiva es una contraindicación para trasplante de corazón. Bueno, y aquí hay una pregunta sobre el uso de epoprostenol y teprostinil, que cuándo se debe uno hacer la transición del intravenoso al subcutáneo, porque pues obviamente el subcutáneo es mucho más fácil de manejar. Bueno, ahí está la respuesta. Realmente si tenemos una paciente que definitivamente ha hecho complicaciones del catéter, o se ha trombosado, o no tiene buenas vías, o estamos perdiendo las vías venosas, o ha tenido complicaciones para el manejo de la bomba, pues debería de pasar a treprostinil, ¿no? Que también tiene pues efectos ahí sobre el área de punción y demás, pero pues es una decisión consensuada que se debe hacer a la paciente. La pregunta que yo me haría aquí es estar con una bomba de prostaciclina no es fácil. Los pacientes que de pronto nos están oyendo los médicos que tenemos pacientes con prostaglandinas parenterales son difíciles, o sea, es muy difícil vivir con una bomba de estas. La pregunta sería si Celecipac sería un reemplazo. Esa es una pregunta interesante que parece no serlo, parece desafortunadamente no serlo. Ojalá en algún momento la triple terapia sea comparada contra prostaciclinas parenterales para poder tener de verdad una opción terapéutica en estos pacientes. Bueno, hay otra pregunta, ¿se puede pasar de triple terapia a un paciente que tenía triple terapia a doble terapia? El desescalonamiento de la terapia realmente va a depender de que el paciente esté realmente muy bien. Y cuando tú tienes un paciente muy bien, uno no debería realmente desescalarlo. Porque si lo está bien, seguramente va a ser por la triple terapia. ¿Cuándo pasar a doble terapia? Cuando, por ejemplo, tenemos 3 orales y ya nos tocó pasar a una prostaciclina intravenosa o parenteral, entonces de pronto uno puede quitar un hilopros y pasarlo, bueno, a la prostaciclina y bajar un poco la carga de los medicamentos, pero realmente cuando estás en triple terapia, uno no debería, si el paciente va muy bien, a menos de que haya un evento adverso, un evento secundario, un efecto secundario serio de alguno de los medicamentos. Bueno, aquí dicen, ¿cuándo se recomienda hacer un test de vasorreactividad pulmonar y con qué medicamento se recomienda hacer? Óxido nítrico. Bueno, el test de vasorreactividad pulmonar se recomienda cuando uno tiene la sospecha de que es una hipertensión pulmonar del grupo 1.
porque me va a ayudar a decidir si esa paciente va para calcio antagonistas o no. Es realmente la única que me sirve el test de vasorreactividad, esa es una. La otra es cuando voy a trasplantar un paciente del grupo 2, en donde yo tengo que hacer un test de vasorreactividad para ver si está con hipertensión pulmonar, pues si esa hipertensión pulmonar sí va a bajar cuando yo baje las presiones del ventrículo izquierdo, es decir, cuando ponga un corazón nuevo, ese corazón nuevo sí definitivamente me va a quitar esa hipertensión pulmonar y no hay remodelado de los vasos pulmonares, de la vasculatura pulmonar. Bueno, aquí hablan sobre si hay indicación de anticoagular un paciente con hipertensión pulmonar. Como vimos en los algoritmos, los pacientes que tienen hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, sí, definitivamente tienen que estar anticoagulados. Y en algunos pacientes del grupo 1, donde haya habido eventos, uno debería de considerar la anticoagulación. Entonces, sí se utiliza anticoagulantes orales y bueno, sobre todo en la grupo 4. Bueno, aquí preguntan que cuál es su experiencia con el teprostinil inhalado. No, Pero ninguna. pues, Ninguna. Con el hilopro sí, con el teprostinil teprostinil inhalado, no. O sea, yo creo que lo que querían poner era hilopros, pues. No, muy buena, con el hilopro inhalado, muy buena. Lo que pasa es que ustedes saben que el horario es cada 4 horas, entonces a veces la adherencia a los horarios es un poquito difícil porque toca pues ajustar los horarios, sobre todo los nocturnos, ¿no? Y bueno, y pues tienen que tener el dispositivo específico para el tipo del inhalador, que es la otra cuestión que a veces nos cuesta trabajo que lo autoricen para que se los den no solamente el inhalador, sino también el dispositivo para el inhalador. Se me olvidó el nombre del dispositivo para el inhalador. Bueno, aquí hay una pregunta que es sencilla, es simplemente en pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 4, que es tromboembólica crónica, ¿cuál es el examen diagnóstico? Pues es la gamografía de ventilación perfusión, es el gold estándar. Ya después, si sale positiva, pues ahí sí se hace la angiotá para determinar la extensión del tromboembolismo pulmonar. Y hay otra pregunta aquí, y es sobre uso de anticoagulantes directos en el grupo 4, pues, pero pues obviamente pues, si tiene un tromboembolismo pulmonar, los puede utilizar. Sí, definitivamente, sí. Y bueno, ¿cuál es la sobrevida a largo plazo del trasplante pulmonar en Colombia? No tengo exactamente los datos, no sé si alguien de la audiencia los tenga. No sé, creo que estamos a 5 años con una buena sobrevida, pero bueno, no sé si hay alguien del grupo de hipertensión pulmonar, del grupo de algún grupo de trasplante que nos pueda contestar de su institución. Sí, Pipi, yo la verdad tampoco tengo experiencia en el tema y pues sé que hay unos grupos que sí son fuertes, sobre todo los de Medellín y los de Cali, que tienen mayor experiencia en trasplante pulmonar, pero pues, los poquitos que conozco, que unos hicieron aquí en Fundación Santa Fe, prácticamente la mortalidad fue 50% y 50% de sobrevida, los poquitos que conozco, pero creo que a ellos tienen más experiencia en eso. No, creo que no hay más preguntas. No hay más preguntas en el auditorio. Entonces, bueno, damos por terminada este webinar. Muchísimas gracias, doctora Adriana, por acompañarnos y enseñarnos sobre esta enfermedad que es muy importante. Muchísimas gracias a todos por estar conectados hasta el último minuto y por compartirse todas sus preguntas. Bueno. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias al capítulo de falla cardíaca. Y bueno, van a descansar de nosotras a partir de septiembre. Los martes, ya no nos esperen el próximo martes, pero estaremos igualmente en la webinar de la sociedad. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Jorge, gracias.